Yo estoy un poco preocupado porque yo he visto como que el Señor ha sincronizado demasiado las prédicas de los últimos meses, eh, y cuando uno oye algo varias veces es porque el Señor en primer lugar te dice que es sumamente importante y que aún más tenemos la obligación de obedecer, y que uno no puede decir que no escuchó, sino que el Señor lo dice varias veces. Y la prédica de esta noche es una prédica, porque a mí en primer lugar me impactó lo que el pastor Pedro predicó hace unos domingos sobre este pasaje, cuando al principio del año, yo creo que el primer domingo del 2018, él predicó ese mensaje titulado eh, Un reto para valientes, un reto para valientes, al principio de este año 2018. Yo no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, un reto para valientes en ese 2018. Y ahora nosotros vamos a ver algunas cosas más, tanto sobre esta prédica, sobre lo que habló el pastor Yarin esta mañana, de cómo Cristo, cómo el Señor Jesús es el amigo de los pecadores, y nosotros debemos imitarle también para procurar llevar a Cristo a una de las personas que de manera natural uno no se acercaría. Y en este tenor les invito a que vayan conmigo a Juan capítulo 12. Estaremos viendo los versículos del 20 al 26. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. En Juan capítulo 12, del 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos regocijamos de haberte cantado, Señor, con estos salmos de tu palabra, estos pasajes, tanto de Isaías como de Job, y nosotros tenemos el privilegio de adorarte, Señor, porque tú eres el único digno de adoración. Tú eres el único Dios verdadero, como dice Pablo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor. Y ahora, Señor, te hemos adorado, te hemos cantado, pero ahora, Señor, queremos también adorarte a través de escuchar el mensaje de tu palabra. Y te suplicamos que, Señor, en este momento tu palabra sea clara eh, y bien expuesta delante de cada uno de nosotros, Señor, y que tú uses a un siervo inútil, tú uses a un vaso que no puede hacer nada por sí mismo, Señor, débil, y que tú lo uses para glorificarte a ti mismo, Señor. Y que nos muevas a la obediencia, nos muevas a poner en práctica tu palabra, Señor, para que tu Hijo Jesús sea glorificado. Señor, te necesitamos en este momento y te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nosotros, empezando por mí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada año en Estados Unidos produce alrededor de 60 millones de toneladas de trigo. La región en Estados Unidos que más trigo produce es Kansas. Para el año 2016 y 2017, este periodo,
Ellos sembraron en 3.400 hectáreas y cosecharon ahí en ese espacio 12.720.000 toneladas de trigo. Y la región que menos produce, bueno, en un promedio de 4.000 toneladas por cada hectárea, es decir, cosecharon un promedio de 4.000 toneladas por hectárea. Y la región que menos produce es Alabama, donde allá siembran en 93 hectáreas y ellos cosecharon en este periodo 234.000 toneladas de trigo para un promedio de 2.517 toneladas solamente por hectárea. Y una hectárea es el espacio de un campo de fútbol. Todo ese trigo se cosecha porque hubo personas que tuvieron la firme convicción de que cosecharían abundantemente si tan solamente estuvieron dispuestas a sembrar. Ahora bien, para poder cosechar ese trigo, para ellos cosechar ese trigo, hay algo que ellos tienen que hacer primero. Cada año ellos tienen que desprenderse de una parte del trigo para luego sembrarlo. Si consumen todo el trigo, para el año siguiente no van a tener cosecha. Tienen que reservarse una parte para poder sembrarlo. Ahora, si uno va un poco más adelante, cada grano de trigo tiene su trabajo que hacer. El grano de trigo tenía su parte, tiene que disolverse en el suelo, el cual usa sus propios químicos. El suelo tiene unos químicos que usa y produce en ese grano una nueva planta que más adelante va a llevar varias espigas, y cada espiga tiene decenas de granos. Y prácticamente eso es lo que el Señor quiso dar a entender aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 20 al 26, nos da a entender que si el grano no se entregaba, no se disolvía, no iba a llevar fruto. Así que en esta noche queremos ver esta enseñanza del Señor de que tú tienes que llevar una vida fructífera, pero esa vida fructífera es a través de la muerte. Una vida fructífera a través de la muerte. Ahora, ¿cómo uno va a llevar esa vida fructífera? Primero, el Señor lo muestra a través de su propia vida. El Señor utiliza esta ilustración para mostrar el efecto que tendría su vida, su obra, su sacrificio salvífico, y cómo tendría también efecto la entrega sacrificial de cada discípulo, de cada persona que se dice ser discípulos de Él. Y ahora, en esos pasajes, en esos versículos que nosotros tenemos el reto de llevar una vida fructífera, pero a través de la muerte. En primer lugar, lo que el Señor nos llama aquí es que no te conformes a una vida estéril, no te conformes a una vida cristiana estéril. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra estéril de la siguiente manera: que no da fruto o no produce nada. Y en los evangelios encontramos dos significados de la palabra, de la expresión llevar fruto. En primer lugar, tenemos que llevar fruto significa mostrar, dar evidencia de que verdaderamente uno es cristiano, uno se ha convertido a Cristo. Eso es lo que decía Juan el Bautista a su primera audiencia en Lucas capítulo 3, cuando muchas personas venían a él y él les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista está diciendo: no se conformen en simplemente decir, yo vine a ser bautizado, yo me quiero convertir. No, tiene que mostrarse, tiene que verse en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que llevar a cabo acciones que demuestren que verdaderamente tú le has dado la espalda al pecado. Ese es el primer significado. El segundo significado es que llevar fruto significa que uno hace discípulos de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si van conmigo a Juan capítulo 4, vamos a ver cómo
cómo se ve la idea, el concepto de llevar fruto. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 35. El Señor le hace esa pregunta a sus discípulos ahí, estando en esa ciudad de la región de Samaria. Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira aquí como dice, ya están blancos los campos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora ahí viene, ¿qué significa fruto en este pasaje? Versículo 39. Y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ahí vemos un ejemplo tangible de lo que es fruto, que son esas personas que se convirtieron a Cristo y el Señor duró un tiempo ahí para seguir enseñándoles. Otro ejemplo que tenemos, aparte del pasaje que estamos viendo en Juan capítulo 15, donde el Señor se define a él mismo como la vid verdadera. Juan capítulo 15, el contexto en los versículos se aclaran por sí mismos para mostrar lo que nosotros estamos viendo. Dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando llevamos mucho fruto, mostramos ser discípulos del Señor y glorificamos así a su Padre Celestial. Así que podemos ver que el Señor está deseoso de que tú y yo seamos fructíferos y no estériles. Así que no te conformes con una vida cristiana estéril, porque una vida cristiana estéril no refleja la obra, no refleja la gloria de la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Una vida cristiana estéril, una persona que no está llevando fruto, no refleja la gloria de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Mira cómo lo explica un comentarista, hablando aquí de cómo, en primer lugar, vinieron esos griegos, esas personas que eran que no eran judíos, que estaban interesados en conocer, en ver, en hablar con el Señor Jesucristo. Y al oír eso, el Señor Jesucristo dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dice este comentarista, por oposición a todos los ensueños de un Mesías glorioso que los discípulos mantenían aún, y a todos los pensamientos de sabiduría humana que podían ocupar el espíritu de los griegos, Jesús afirma del modo más solemne la necesidad absoluta de su muerte para la salvación del mundo. La figura con que expresa este pensamiento está plena de decisión y profundidad. Es necesario que el grano de trigo, para producir fruto, sea echado en tierra y allí muera, se disuelva del modo que el germen se encierra y se nutra de los jugos del suelo, y la vida nazca de la muerte. Bajo esa única condición, el grano lleva mucho fruto.
Si al contrario es guardado en algún sitio que no provoque su muerte, se conserva, pero queda solo, porque no tiene ninguna fuerza de reproducción. En primer lugar, Jesús se autoaplica a esta figura. Si no hubiera dado su vida para la salvación del mundo, habrían quedado de él algunas verdades religiosas y morales y los pocos discípulos que había hasta entonces reunido a su alrededor. No se habría visto formar una iglesia cristiana, una humanidad nueva y nacer a la vida los millones y millones de almas que desde hace 20 siglos han sido el fruto de su muerte. Es decir, el fruto de la muerte del Señor Jesucristo, incluso somos tú y yo. Somos tú y yo el fruto de la muerte del Señor Jesucristo. Mira cómo lo dice otro autor, llamado MacDonald. Él dice, si Jesús no moría, quedaría solo, gozaría de las glorias del cielo a solas. No habría pecadores salvados que compartiesen su gloria. Pero si moría, proveería un camino de salvación por el que muchos podrían ser salvos. Tú tienes vida hoy porque tú eres fruto de la muerte salvífica de Cristo. Ahora, Cristo quiere usarte para alcanzar a otros. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer? Pero en primer lugar yo quiero que veamos qué nos impide llevar fruto, porque el Señor está deseoso de que nosotros llevemos fruto. Pero ¿qué nos impide llevar fruto? Lo vamos a ver de una manera resumida con ese versículo de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y después lo vamos a detallar un poco, desmenuzar un poco. Marcos capítulo 4. Aunque ese versículo se refiere a la condición en general de los que no conocen al Señor, pero hay algunas cosas que nosotros arrastramos a nuestra vida cristiana. Marcos capítulo 4 dice, versículos 18 y 19, el Señor explicando la parábola del sembrador. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Es decir, cuando la palabra de Dios debería producir fruto en nuestra vida, hay algunas cosas que vienen y la ahogan. Y aquí lo dice el evangelista, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. El evangelista Lucas agrega los placeres de esta vida. Ahora el Señor quiere que nosotros llevemos una vida fructífera. Pero ¿cómo vamos a llevar una vida fructífera? Hay 4 aspectos que el Señor dice aquí en este pasaje de una vida fructífera. Una vida fructífera surge de la muerte personal a uno mismo, en primer lugar. En segundo lugar, relega a un plano inferior las cosas de esa vida. En tercer lugar, una vida fructífera se refleja en un servicio fiel a Cristo. Y en cuarto lugar, recibe la más alta recompensa. En primer lugar, veamos que una vida fructífera, vive una vida fructífera que surge de la muerte personal a ti mismo. Dice el versículo 24, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice el inglés William Barclay, el grano de trigo es ineficaz e improductivo mientras se conserve, como si dijéramos, seguro y a salvo. Es cuando se arroja a la tierra y se entierra así en que lleva fruto. A veces solamente cuando nosotros sepultamos los intereses y las ambiciones personales, cuando empezamos a ser útiles a Dios. Y él menciona una persona llamada Cosmo Lang. Dice, Cosmo Lang llegó a ser arzobispo de
Canterbury, en un tiempo tenía grandes ambiciones mundanas. Las influencias de un amigo piadoso le llevó a abandonarlas y entrar en la iglesia de Inglaterra. Cuando estaba estudiando para el ministerio en Curesdon, orando en la capilla, oyó una inconfundible voz que le decía: se te necesita. Fue después de enterrar sus ambiciones personales cuando empezó a ser útil a Dios. Por la muerte al deseo y a la ambición personal que se llega a estar disponible para Dios. ¿Cuándo una persona puede llegar a estar disponible para Dios? Cuando muere al deseo y a la ambición personal. El escritor Warren Wiersbe dice lo siguiente: los hijos de Dios son como semillas, son pequeños e insignificantes, pero tienen vida en sí mismos, la vida de Dios. Sin embargo, esta vida jamás puede cumplirse a menos que nos rindamos a Dios y permitamos que Él nos siembre. Debemos morir a nosotros mismos para que podamos vivir para Dios. La única manera de tener una vida fructífera es seguir a Jesucristo en la muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser fructíferos? En primer lugar, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que dejar a un lado nuestras ambiciones personales. Tenemos que dejar a un lado nuestros deseos personales. Ahora, no tengas miedo de morir. No tengas miedo de morir, porque a través de esta muerte va a surgir la vida. Pero esa vida se va a manifestar a través de otras personas, en otras personas. Dice lo siguiente: una persona que trabajaba en un lugar donde usaban trigo. Usted sabe que el trigo se utiliza para muchas cosas, para preparar pastas, para preparar harina, para panes, etc. Él dice lo siguiente: por mis manos pasan cada día miles de granos de trigo en mi trabajo. Son muy pequeños, casi insignificantes en su tamaño. Pero ¿saben algo? ¿Saben cuántas espigas puede producir una sola semilla de trigo? 10 espigas. Ahora, ¿cuántos granos de trigo tiene una espiga? Alrededor de 80. Es decir, al sembrar una sola semilla, en la primera cosecha recogemos unos 800 granos y la cantidad aumenta cosecha tras cosecha. Es decir, usted muere a sí mismo para llevar fruto para Cristo, y esa muerte, de esa muerte va a surgir la vida, pero que se va a reflejar en otras personas, porque usted va a estar haciendo discípulos para Cristo. Recuerden, en este contexto, llevar fruto significa hacer discípulos para el Señor Jesucristo. En segundo lugar, una vida fructífera relega a un plano inferior las cosas de esta vida. El Señor lo dice así en el versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida. ¿Qué quiere decir eso? Dice uno de esos autores, este inglés, dice aquí: Jesús está diciendo que la única manera de no perder la vida es darla. El que ama su vida está movido por dos motivos: el egoísmo y el deseo de seguridad. El egoísmo y el deseo de seguridad. Uno muestra que ama su vida a través de esos dos motivos. Uno retiene todo para sí mismo y uno quiere estar siempre seguro, quiere tenerlo todo. Pero dice otro comentarista lo siguiente, que me impactó muchísimo. Dice: quien procure rodearse de lo perecedero, en la misma medida perece con ello. Quien procure rodearse de lo perecedero, es decir, de las cosas de esta vida, en la misma medida perece con ello. Quien se despoje de todo cuanto solo a este mundo pertenezca, en la misma medida se prepara para la vida
más excelsa. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo tenía, alguien me regaló unos tenis, pero estaban tan bonitos. Y en ese momento yo tenía, no el pie grande que yo tengo ahora, uno pie bien pequeño. Y usted sabe cuando las cosas pequeñas se ven así de lindo, pero me encantaban esos tenis. Y yo hubiera querido que se quedaran para siempre, pero no. Porque nada en este mundo se queda para siempre. Todo al final tiene una vida útil, como siempre dicen los industriales y las personas que fabrican productos. Ahora el Señor dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En primer lugar está hablando de sí mismo, pero también, dice McDonald, eso se aplica a nosotros. Si rehusamos el grano de trigo que cae en la tierra y mueren, es decir, si no queremos sacrificar expectativas ni arriesgar nuestra reputación, propiedades, salud, si cuando somos llamados no abandonamos nuestro hogar ni rompemos lazos familiares por causa de Cristo, entonces quedaremos solos. Pero si queremos ser fructíferos, hemos de seguir a nuestro bendito Señor mismo, volviéndonos granos de trigo y muriendo, entonces llevaremos fruto. En resumen, el Señor está diciendo aquí, en los versículos 24 y 25, que llevar una vida fructífera es incompatible con tener ambiciones terrenales y poner las cosas de este mundo en primer lugar. Si usted quiere llevar una vida fructífera, si usted quiere reproducirse en otras personas, eso es totalmente incompatible con las ambiciones personales y con el poner las cosas de este mundo en primer lugar. Tercer aspecto de una vida fructífera, según lo que dice el Señor Jesucristo aquí, una vida fructífera se refleja en un servicio fiel a Cristo. No algo que uno va a hacer por 2 meses, 3 meses y después se desanima, lo deja ahí. Bueno, es que yo veo que como que eso no progresa. Es que también, como se dice del evangelista Marcos en Hechos, capítulo, durante el primer viaje misionero, cuando vio que la cosa se estaba poniendo un poco difícil, dice que Marcos se apartó. Dice, bueno, Pablo y Bernabé están yendo a unos lugares bastante complicados. Y él se volvió para atrás. Él dice la Biblia que él regresó, se apartó y regresó a Jerusalén. Una vida fructífera se refleja en un servicio fiel, en un servicio leal, en un servicio constante al Señor. Dice el Señor aquí en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. El escritor Warren Wiersbe dice que él leyó de unos visitantes, de unos creyentes que visitaron una obra misionera en un lugar muy, muy remoto. Y cuando fueron a ver cómo iba ese ministerio, observaron cómo esas personas, esos misioneros, tenían un trabajo muy bien hecho. Ellos estaban muy dedicados en ese trabajo que estaban haciendo y quedaron asombrados. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron visitando, ellos dijeron que extrañaban la civilización, porque en el lugar donde ellos habían llegado, no había comunicación, no había WhatsApp, no había Facebook ni Twitter, no había nada de eso. Extrañaban ese tipo de cosas. Y uno de ellos le dijo a estos misioneros, pero ustedes se han enterrado aquí, como que vinieron a un lugar totalmente alejado del mundo moderno. Pero el misionero respondió, no, nosotros no nos hemos enterrado, fuimos sembrados. No nos hemos enterrado, sino que fuimos sembrados.
qué glorioso ver cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo y el Señor toma esa vida y lo multiplica en otros. Porque eso mismo que el Señor hizo, el Señor puso su vida. Si van conmigo a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 10 y 11, dice en el medio, Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablando de las ovejas, yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo eso se va a dar? Dice el Señor en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Piénselo, si el Señor no hubiera puesto su vida por ti y por mí, ¿qué nosotros podíamos decir en este momento? Que tenemos vida en Cristo Jesús. Nosotros no podíamos decir eso. Por eso que el Señor nos llama a morir a nosotros mismos si verdaderamente nosotros queremos llevar fruto. Ahora, en último lugar, una vida fructífera recibe la más alta recompensa. Dice el Señor de dos maneras aquí en el versículo 25 y en el versículo 26. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y dice al final del versículo 26, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La recompensa que nosotros vamos a recibir al poner nuestra vida, al dejar que el Señor use nuestra vida para llevar frutos, es una recompensa que no viene de los hombres, sino que viene de Dios mismo. ¿Y hay algo que puede igualar la recompensa que Dios puede dar? ¿Acaso podemos tener una recompensa mayor? ¿Acaso podemos tener una recompensa más gloriosa? ¿Acaso podríamos tener una, como dice esas palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de su Señor? ¿Acaso hay algo que puede producir en nosotros una mayor satisfacción que esto? Así que, hermanos, cuando tú pongas tu vida, cuando tú decidas llevar fruto, al poner tu vida, al morir a ti mismo, recuerda que Dios es el que te va a dar la recompensa, no los hombres, no los pastores, no ningún líder de aquí, es Dios que te va a dar la recompensa. Dice aquí, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que el Señor te llama en esta noche a vivir, a tener una vida fructífera. Recuerda, no es algo que tú vas a hacer por ti mismo. No, es que tú necesitas rendir esa vida al Señor, morir a ti mismo y hacer que Él haga que esa vida se reproduzca en otros. ¿Quieres tener una vida fructífera? Algunas cosas para poder hacerlo. En primer lugar, pide al Señor que te dé la gracia para renunciar a tus ambiciones personales y mundanas. Yo me acuerdo al final, cuando se acercaba el final del año pasado, yo dije, yo no voy a hacer, va a sonar un poco extraño, pero yo dije, yo no voy a hacer ningún plan, hablando en términos no solamente de trabajo, sino en término espiritual, porque yo quiero ver qué es lo que el Señor, antes que yo me ponga a hacer, a escribir o a anotar cualquier cosa, yo quiero ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Porque si Él es el Señor, Él es quien manda, no yo. Y después, el Señor me hizo ver, tanto a través de algo que después los pastores me mencionaron, como algo que yo entendí, algunos de los discípulos que yo tengo actualmente, el Señor me hizo ver, yo necesito enseñarles a ellos a que ellos mismos se pongan a estudiar la palabra de Dios. Yo necesito enseñarles a ellos que no solamente yo diciéndole, mira lo que dice la palabra de Dios aquí, mira lo que tú puedes aprender aquí, no, sino que ellos mismos aprendan a estudiar la palabra de Dios. Pero eso necesitaba que yo dedicara tiempo. Porque si yo tenía
ya todos mis días del 2018, cada día de mi semana, ya ocupado con alguna cosa, y cómo el Señor me iba a decir, mira, tú tienes que hacer eso, yo quisiera que tú hagas eso, porque ya yo tengo todo ocupado. Eso mostraría que yo soy el Señor de mi propia vida. ¿Qué disponibilidad tendría yo para que el Señor me diga después, mira, haz esto o haz lo otro? Así que en primer lugar, dile al Señor, pide al Señor que te ayude a renunciar a tus ambiciones personales y mundanas. En segundo lugar, pide al Señor que te ayude a deshacerte de los compromisos terrenales que te impiden ser fructífero. ¿Se acuerdan de lo que dice Marcos capítulo 4? Los afanes de esta vida. Hay muchas cosas que procuramos tener, que procuramos ganar, que ocupan nuestro tiempo, y entonces, ¿cómo tú vas a reproducir tu vida? ¿Cómo tú le vas a dedicar tiempo a una persona que tú puedes alcanzar para el Señor? Porque ya tú tienes todo ocupado. En tercer lugar, empieza a orar por una o algunas personas en quienes podrías reproducirte. Hazte la pregunta, ¿quiénes podrían ser mis frutos para Dios? ¿Quiénes podrían ser mis frutos para Dios? En cuarto lugar, planifica cómo te acercarás a estas personas para llevar el evangelio de salvación. En quinto lugar, dedica el tiempo y los recursos necesarios, despliega los esfuerzos que esto requiere de parte tuya y mantente apoyando en el Señor que hace fructificar. Hermanos, es muy fácil que pasen 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años, y usted se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo discipulé a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que yo gané a una persona para el Señor Jesucristo? Y miren, fácilmente eso no nos preocupa, fácilmente eso no nos preocupa. Sin embargo, no debería ser así, porque el Señor mismo puso su vida para que nosotros pudiéramos ser sus frutos, y asimismo Él nos llama a morir, pero para nosotros llevar una vida fructífera. ¿No quisieras glorificar al Señor llevando una vida fructífera? Vamos a orar. Señor, en este momento en que nosotros pudiéramos reflexionar y ver que han pasado años y nosotros estamos tranquilos, y no pudiéramos durar mucho tiempo haciendo memoria. ¿Cuándo fue la última vez que uno mismo tuvo el tiempo, la dedicación, hizo los esfuerzos para discipular a una persona? Señor, te suplicamos que pongas fin a la vida estéril que cualquiera de nosotros pudiera estar llevando en este momento. Porque en estos tiempos, Señor, donde llenamos nuestras agendas, llenamos nuestras semanas con nuestras propias ocupaciones y metas, y nos olvidamos de lo que es más importante, incluso de la misión que tú nos has encomendado, de la razón de nosotros estar aquí, que es hacer discípulos de ti, Señor. Te suplico, Señor, que tú te muestres en misericordia para con nosotros, y que cada uno que está aquí, Señor, pueda comprometerse a dejarse usar por ti para tener una vida fructífera. Dice tu palabra, en esto mi Padre es glorificado, en que llevemos mucho fruto. Pero una vida fructífera, Señor, es a través de la muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que entregarte a ti, Señor, esta vida que tú nos has dado, para que de ahí tú puedas llevarlo, Señor, a otros, en los cuales se muestre la vida de Cristo que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.